Buenos días, soy Jaime Moreno Agraz de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión más de las Ciencias del Deporte. El tema que tocaremos el día de hoy es el ejercicio de fuerza y su importancia en la adolescencia. Para el desarrollo de este tema nos acompaña el licenciado Emanuel Novas, experto en entrenamiento y acondicionamiento físico, así como en metodología del deporte y docente del Centro de Estudios del Deporte. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Emanuel? Buenos días, Jaime, ¿cómo te encuentras? Es un placer estar contigo y con todos los demás el día de hoy y poder dialogar de este tema para que vayamos conociendo un poquito más de todo este aspecto que está ya renovado, muy actualizado, y si se van interesando más, pues también acudan a nuestra oferta académica para que ahí profundicen. No, pues acá estamos todos bien, excelente preámbulo que nos estás dando. Aunque ya en otras ocasiones ha estado Emanuel con nosotros, pero dentro de la dinámica de nuestro programa, pues siempre tenemos la costumbre de dar una pequeña introducción y fieles a esta costumbre, voy a permitirme introducir un poquito sobre el tema. Uh-huh. Pues bien, respecto al ejercicio de fuerza, que también se le conoce como entrenamiento de resistencia y que implica ejercicios para aumentar la fuerza muscular, haciendo que los músculos trabajen contra la resistencia utilizada varía, ya sea desde pesas, bandas de resistencia o peso corporal. El entrenamiento de fuerza mejora la salud general al mejorar la fuerza de los huesos y las articulaciones, disminuir el peso corporal y mejorar la calidad de vida. Históricamente, por lo que toca al tema con respecto a los adolescentes, el entrenamiento de fuerza en ellos ha sido muy criticado debido a la falsa creencia de que la realización de entrenamiento de fuerza disminuye y retrasa el crecimiento adecuado de los adolescentes. De ahí que nos preguntemos qué tan importante es el ejercicio de fuerza en los adolescentes, cuál es el tipo de entrenamiento de fuerza que les corresponde a los adolescentes, cuáles son los beneficios o incluso cuáles podrían ser los riesgos de este tipo de entrenamiento. Pero bueno, tenemos un sinfín de preguntas que me imagino que Emanuel nos va a dilucidar en el transcurso de la transmisión y si no, pues ahí dispararemos los cuestionamientos en su momento. Y pues sin más preámbulo, los dejo con Emanuel. Adelante. Al contrario, muchas gracias, Jaime, por esta introducción que diste, la cual es muy cierta, la cual es importante. Y justamente quise tocar este tema porque si ustedes se han dado cuenta, últimamente está muy de moda entre los jóvenes, pubertad, adolescencia, querer inscribirse a un gimnasio, tener cuerpos musculosos, cuerpos estéticos, ya sean hombres o mujeres. Entonces, es importante entender que el ejercicio de fuerza no es malo. Todavía quedan conviviendo en sinergia unas generaciones donde todavía escucho es que si haces ejercicio de pesas te vas a quedar chaparro, es que si haces ejercicio de pesas no vas a crecer, cuando la evidencia científica nos indica que es todo lo contrario. De hecho, vamos a empezar a hablar para poder abordarlo bien en adolescentes, entendiendo a partir de qué edad en la niñez ya se debería de empezar a trabajar fuerza para tener resultados. Entonces, las investigaciones más recientes, estamos hablando de 2018-19 a la fecha, y todavía hay un poco más recientes, muestran que el niño debe de empezar a entrenar fuerza a partir más o menos de los 8 años en adelante. ¿Sí? Ojo, vamos a poner aquí un paréntesis. Cuando digo fuerza, es esta capacidad de oponerse a una resistencia externa, ¿no? A través de la generación de tensión de nuestras fibras musculares. No significa que fuerza es igual a pesas. Las pesas es un medio mediante el cual se puede entrenar la fuerza, así como las bandas, pero también la calistecnia o autocargas es otro medio y método para entrenar la fuerza muscular. Entonces, quiero que abramos nuestro criterio y nuestro panorama en entrenamiento deportivo, en ciencias del deporte. Fuerza es una capacidad condicional inherente al ser humano donde sus fibras musculares a través de diversas
nivel de tensión, se pueden contraer y manifestar resistencia a una carga externa, ¿sí? Entonces, eso es importante entenderlo porque fuerza hay desde cuando corres, cuando saltas, cuando brincas, hasta cuando golpeas. ¿De acuerdo? Entonces, todas esas actividades en mayor o menor medida aumentan la fuerza. Cuando hablamos de entrenamiento de la fuerza, por eso podemos hablar que desde los 8 años, a través de una metodología bien estructurada, se puede empezar a elaborar en ese rubro. ¿Por qué? Porque en teoría, un niño con un desarrollo adecuado, cerca de los 8 años, 8 y medio años, ya tiene el control completo de su musculatura. Recordemos que la fuerza es una capacidad condicional coordinativa. ¿Por qué? Porque depende de un factor anatómico, que es el complejo músculo-esquelético, como también depende de un factor neural, es decir, cómo trabajan el sistema nervioso y cómo inerva a los músculos y cómo hace eficiente las contracciones y coordinadas tanto de manera interior como entre los músculos en sí mismos para poder tener un resultado óptimo de la fuerza. Entonces, significa que para poder trabajar la fuerza, tanto el sistema nervioso central como la musculatura alrededor de todo el organismo deben estar ya controladas. Ajá. Entonces, en la musculatura podemos dividir músculos fásicos y tónicos. Los músculos fásicos son aquellos que no tienen un tono muscular per se, que lo tienes que trabajar o desarrollar. Y los músculos tónicos son aquellos que, como su nombre lo dice, ya tienen un tono muscular per se. Generalmente los músculos tónicos están contenidos en todo lo que es el torso, en todo lo que tiene que ver con músculos de estabilización para la postura, ¿sí? Que deben tener cierta tensión, cierta tonicidad para mantenerse erguidos. Y los músculos fásicos vendrían a ser aquellos que no están tensionados, pero que responden a movimientos coordinados como extender el brazo, flexionar y extender el hombro, el codo, ajá. Bíceps, tríceps son tónicos, es decir, tú puedes entrenarlos y aumentar la tensión en ellos, ¿de acuerdo? No significa que los tónicos no aumenten la tensión, pero siempre tienen ya una tensión dada, ¿sí? Porque debes mantener una postura al caminar, al sentarte, al desplazarte, ¿de acuerdo? Entonces, en teoría, los niños a partir de los 8 años ya alcanzaron el máximo desarrollo del sistema nervioso central. Ahí es cuando ya se aterriza y el crecimiento y desarrollo especializado del sistema nervioso central ya es mínimo de los 8 a los 12. De los 0 a los 8 es lo más importante, por eso casi todas las capacidades coordinativas se trabajan de niños al inicio. Y a partir de los 8 años, también el niño con ese desarrollo del sistema nervioso tiene mayor control corporal, ¿sí? Entonces ya tiene un control absoluto de sus músculos fásicos y tónicos. Ya puede diferenciar y ponerse erguido, de ponerse curveado, ya tiene mejor percepción espacial, porque, digo, esto es en teoría, lo que deben ser las etapas, ya le permitiste tener muchas experiencias con el medio a través de su corporalidad, relacionarse con el medio, y entonces su sistema muscular ya está enriquecido con esos estímulos, entonces el niño ya puede diferenciar muy bien su medio interno de su medio externo y cómo desenvolverse en él. A partir de ahí, con esas dos directrices, es que se empieza a trabajar la fuerza. Y es importante hacerlo ahí porque al empezar a trabajar la fuerza de manera adecuada, con autocargas, con su técnica idónea, cuando empiece el proceso de la pubertad y adolescencia, donde viene el empuje metabólico a través de las hormonas, se potencia lo que ya se ganó antes. Se han estado haciendo investigaciones que cuando se retrasa esta fase y empiezas a partir de los 13, 14, 15 años a hacer entrenamiento de fuerza, pierdes gran porcentaje del empuje hormonal que te da la pubertad, ¿sí? Ahora, no está mal el entrenamiento de fuerza a partir de los 8 años. El tema es que ese entrenamiento muchas veces no queda bien estructurado. ¿Por qué? Porque todo mundo piensa que el niño
debe hacer ejercicios sumamente estructurados como en un gimnasio, cuando la realidad es que puede empezar, por ejemplo, un ejercicio muy básico, cuadripedias, con su propio peso corporal, hacer desplazamientos, ¿sí? Y este ejercicio va a ser de mucha utilidad para desarrollar fuerza. El reptar, el escalar o trepar también ayuda a su desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, se puede ir organizando el ejercicio de fuerza para mejorar su coordinación y su movimiento completo. Ahora, eso es en la base de la niñez o ya de la infancia, que ya viene la infancia tardía después de los 7, 8 años. Cuando ya llegamos ahora hacia la adolescencia, en teoría, ya deberías de tener esta base y en la adolescencia ya empiezas a trabajar ejercicios mucho más estructurados, ¿sí? Pasa muchas veces, y ese es el tema, los adolescentes quieren meterse al gimnasio, lo cual está bien, pero primer factor del lado de los adolescentes, es necesario que el adolescente posea las capacidades coordinativas para llevar a cabo las técnicas de ejecución. Uno piensa que un press de banca es muy fácil, un press de hombro es muy fácil, una sentadilla es muy fácil. No, ejercicios ya muy estrictos con un patrón predeterminado de movimiento requieren mucho control postural, ¿sí? Y ese control es el que se debe desarrollar en la infancia. Por eso, tanto en la fase sensible de los 0 a los 8 para capacidades coordinativas y de los 8 que ya está maduro, empezar a hacer trabajos de fuerza general con el cuerpo, empiezan a darle la capacidad al futuro adolescente de que cuando haga una sentadilla sea capaz de diferenciar sus posiciones y sus desplazamientos articulares para poder tener un ejercicio eficiente. Entonces, el problema que tenemos muchas veces en el gimnasio, a mí me tocó trabajar varios años en gimnasio como entrenador de piso y coordinador, es que nos llegan muchos adolescentes, pero que no han desarrollado esas capacidades coordinativas al 100. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Primero, y eso a veces les molesta a los chicos, el buen entrenador, aquí viene el otro lado. El entrenador tiene que tener la capacidad de diferenciar. Si tú le pones máquinas, si tú le pones pesas libres y no tiene esta capacidad coordinativa de ejecución técnica, se puede lesionar. De hecho, el gran riesgo de entrenamiento de la fuerza en adolescentes viene de la carencia del entrenador. El entrenador que no sepa prescribir el ejercicio ni la biomecánica del mismo, así como su fisiología, es el que termina lesionando al niño. Un entrenador bien capacitado en este rubro no va a lesionar al adolescente, sino va a potenciar el desarrollo de la fuerza y todos sus beneficios. Entonces, ¿qué se debería de hacer? Muchas veces los chicos llegan con una descoordinación significativa para ese nivel que se exige en el gimnasio y lo que procedemos a hacer es empezar a que domine los movimientos básicos, sentadillas bien, con buena profundidad, sin peso, push-ups, donde hay control completo del core, que no se arquee o que no se suba, ¿sí? Trabajo de dominadas y remos invertidos para ver estabilidad del manguito rotador y desplantes y movimientos coordinados de piernas, elevaciones de talones para parte del tren inferior, así como puentes y elevaciones de cadera con su mismo peso. Entonces, si un adolescente es capaz de dominar estos patrones básicos de fuerza corporal, dominadas, remos invertidos, sentadillas, sentadillas búlgaras, eh, push-ups, desplantes, elevaciones de talones bipedestales y monopedestales. Entonces podemos considerar empezar a trabajar ya con una rutina de pesas, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, que es como el entrenamiento, en la parte importante y fundamental de esto, ¿no? El adolescente va a tener muchos beneficios del entrenamiento de la fuerza. No sé si vamos bien, Jaime, ¿cómo ves? Vamos muy bien, Emanuel. Quisiera aprovechar esta pequeña coyuntura, que Uh me -huh. permites, para comentarte que hay muchos saludos. Aquí tenemos a Miguel Ángel Estrada Torres, Roberto Ramírez Romero, también manda muchos saludos. ¿Quién más? ¿Quién más? Diego Jiménez. Y que en esencia comentan que ha sido excelente la
la elección del tema que nos estás proponiendo. No, al Adelante. contrario, muchas gracias. Muchas Todo gracias, muy muchos claro, saludos a vamos todos. bien. Perfecto. Entonces, una vez que el adolescente empieza a entrenar, vamos a ver o vamos a platicar qué beneficios nos va a traer, ¿sí? Ahora, ojo, es muy importante que cuando se empiece a trabajar en un gimnasio, se respete el principio de la progresión de la carga, porque eso es lo que nos va a traer resultados. Pero para poder tener una buena progresión de la carga, hay que entender el tiempo adecuado en que cada estímulo se va a adaptar. Recordemos que los entrenamientos deben ser entre 8 y 12 semanas, manteniendo la rutina y la estructura, ¿sí? Tiene que mejorar en la coordinación motora, en la percepción del esfuerzo y al final el último parámetro que va a avanzar en esas 8 o 2 semanas va a ser la ganancia de masa muscular. Recordemos que la fuerza es una adaptación que tiene un complejo neural. Entonces, a nivel del sistema nervioso, durante los primeros 15 días, 20 días, el chico puede sentir que aumenta de fuerza, pero porque su actividad neural en cuanto a la activación de las fibras musculares ha aumentado y mejorado, pero la fibra per se todavía no aumenta su diámetro, ¿no? Entonces, a veces muchos chicos se desesperan porque se sienten más fuertes, pero se ven igual, pero esa es la razón de por lo que ocurre ese proceso, ¿no? Ahora, ¿qué beneficios les va a aportar a los adolescentes para que no nos sintamos preocupados o angustiados? Siempre y cuando, ojo, siempre acotando esto, el entrenador sepa lo que hace, ¿sí? Porque ahí sí no es obligación en cierto modo del chico. El chico viene en busca de una orientación al gimnasio o a su clase de CrossFit, entonces él no tiene la obligación de saberlo, el entrenador sí. Entonces, mientras el entrenador sepa qué hace, los beneficios van a ser, primero que nada, aumentar claramente la fuerza y la potencia en los músculos. O sea, esa es la primera y más obvia ganancia dentro del entrenamiento de fuerza. Si estoy haciendo entrenamiento de fuerza, pues lo que va a ganar es fuerza y potencia. Ahora, otro que nos va a aportar un importante beneficio, sobre todo para una vida longeva, aumenta la densidad mineral, la densidad ósea, ¿sí? Huesos más densos, huesos más grandes en esta época de la vida nos van a asegurar un menor índice de descalcificación y menos riesgo de osteoporosis en una edad avanzada, sobre todo pensando en las chicas, ¿sí? Quienes van a estar expuestas a procesos de desmineralización si han decidido ser madres. Recordemos que el embarazo disminuye mucho las reservas de calcio y eso es lo que pone en riesgo a una mujer para que en un futuro tenga osteoporosis. Entonces, pensando en este proceso, también que en el envejecimiento ellas pierden mucho más calcio que los hombres, necesitamos tener un entrenamiento de fuerza que aumente la densidad ósea. Y si empiezas desde la adolescencia y lo mantienes a lo largo de tu vida, la tasa de incidencia en osteoporosis es mínima, muy baja, a menos que tengas un embarazo muy complicado, que tengas una etapa de sedentarismo muy alargada, ahí se va a ver ese problema, ¿no? Entonces, aumentar la densidad mineral, sobre todo empezando desde la adolescencia, es significativo. También la reducción de riesgo de lesiones en el deporte, de lesiones graves. No significa que no se va a lesionar. Es muy probable que en un deporte, el que sea, en un choque, en un mal paso y te resbales, en circunstancias que están fuera del control del atleta, de su motricidad y de sus características físicas, pues claro que te puedes lesionar. O sea, si yo impacto a mi compañero en una tacleada en las inferiores de americano, lo voy a lastimar. Pero el aumento de masa muscular disminuye significativamente el que esa lesión sea muy grave, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay personas que van caminando en la calle, pisan mal, uy, se les va el pie, ¿no? Hacia afuera, esguince de segundo grado. Ok, no significa que a alguien que hace ejercicio no le pase, también le va a pasar, pero uy, se da de lado y no hubo esguince. Tal vez fue solo torcedura o un pequeño esguince de primer grado. ¿Por qué? Porque sus tendones alrededor de la articulación han estado más fortalecidos por el entrenamiento de fuerza, se han vuelto más densos, por lo tanto, queda mucho menos área comprometida. No es lo mismo tener un tendón del calibre de, no sé, 3 milímetros de diámetro
vamos a hablarlo así, a tener un tendón de 6 milímetros de diámetro. ¿Sí? Esa diferencia de calibre no es lo mismo que le quites 1 milímetro a 3 que 1 milímetro a 6. En uno representa el 20%, en otro representa casi el 30%, un poquito más. Entonces, la densidad o el calibre de los tendones a través del entrenamiento de la fuerza de forma adecuada, pues va a disminuir este riesgo de lesiones. También el soporte que se le da a la estructura articular o a la estructura ósea por la densidad muscular es un beneficio. ¿Qué más? Mejora el desempeño de las habilidades motoras, es decir, va a poder saltar más alto, lanzar más lejos, correr más rápido, ¿sí? Sobre todo en esta etapa, recordemos que al ser Nobel, un adolescente, todo entrenamiento es positivo en el desempeño de las capacidades condicionales. Ya después de cierto tiempo haciendo ejercicio, cuando se escoge una especialización deportiva, ahí sí solamente hay que incidir en las capacidades condicionales determinantes del deporte, ¿no? Pero en general, todo le va a aportar. El entrenamiento de fuerza va a hacer que gane movilidad, flexoelasticidad, velocidad, fuerza, resistencia, ¿no? Por eso corre más rápido, salta más alto, lanza más lejos, golpea más fuerte, ¿de acuerdo? Y eso siempre va a ser benéfico, ¿de acuerdo? Ahora, muy importante lo que tenemos ahorita, mejora la composición corporal tanto en niños como en adolescentes con sobrepeso u obesidad. Entonces, recordemos que somos el segundo lugar a nivel mundial, el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil, el segundo en obesidad en general, pero el entrenamiento de fuerza está comprobado que es un muy buen apoyo para la mejora de la composición corporal. Claro, lo ideal, como se ha visto en diversos estudios, es que se combinan los parámetros, ¿no? Dieta y ejercicio aeróbico, solo dieta, solo ejercicio aeróbico, solo de fuerza, dieta y fuerza, fuerza y aeróbico. Y el mejor parámetro, evidentemente, es el integral, dieta, ejercicio aeróbico, entrenamiento de fuerza. Pero no significa que el entrenamiento de fuerza no tenga un aporte positivo. Un buen entrenamiento de fuerza con una planificación adecuada de las cargas y una intervención nutricional idónea puede hacerte perder sin hacer uso de un aeróbico extensivo de manera tan recurrente, y esto es solo como un experimento que se hizo, no estoy diciendo que no lo hagan, hasta 1,5 kilos de grasa por mes, lo cual es bastante elevado haciendo solo pesas, ¿no? Entonces, es una gran herramienta para los jóvenes para empezar a mejorar su composición corporal. ¿Qué más? Va a incrementar la sensibilidad a la insulina, sobre todo en adolescentes que ya empiezan a tener problemas nuevamente con sobrepeso u obesidad. Entonces, mientras mayor masa muscular poseamos, mayor sensibilidad a la insulina vamos a tener. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que la insulina eh, se dispara cuando hay mucha concentración de azúcar en torrente sanguíneo y esta azúcar se tiene que reservar en algún punto. Entonces, ya sea que se haga grasa o que la metamos en los músculos como glucógeno. Entonces, músculos más grandes nos permiten tener un reservorio un poco más grande, ¿no? Y también los músculos más grandes utilizan mucho más azúcar cuando se trabajan, ¿sí? Entonces, esto es importante. De igual forma, mejores músculos mejoran el perfil lipídico, ¿sí? El perfil lipídico en sangre también va a haber una mejora a través. Además, ahí viene la parte psicosocial. Un buen desarrollo muscular, un buen desarrollo de la fuerza genera este beneficio de bienestar psicosocial. Recordemos que en la adolescencia, pues un joven justamente adolece de esta capacidad de aterrizar su realidad. ¿Por qué? Porque la adolescencia es esta crisis en donde todo lo que percibiste de niño, todo lo que recibiste en la infancia, ya lo empiezas a concientizar, ¿sí? Entonces, cuando ya empiezas a ser consciente de lo que en la infancia no eras consciente, solo habías ido recibiendo, 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 porque ese es el proceso del desarrollo, entras en esta crisis donde adoleces de las herramientas para poder manejar este golpe de realidad que estás empezando a recibir. Entonces, a nivel psicosocial y psicoemocional, un entrenamiento que ayude a la mejora no solamente de tu físico a nivel fisiológico, sino también a nivel estético, te va a dar una base emocional más estable
para poder sobrellevar esos cambios, sobre todo porque el ejercicio de fuerza también a nivel psicológico te permite, ¿cómo decirlo?, aterrizar que eres capaz de vencer ciertas barreras, que eres capaz de vencer ciertos límites y te da esta seguridad, ¿no? Depende de cómo lo lleve el entrenador, eso es importante, ¿sí? No quiero decir que sea la panacea, es importante también tener el apoyo del entrenador y sobre todo si ya es más difícil de un psicólogo, pero el ejercicio en sí y el entrenamiento de fuerza da seguridad. Y esto es incluso con los niños. Los niños, cuando son chiquititos, en casos donde los padres sobreprotegen demasiado al niño, donde no le permiten relacionarse a través de su cuerpo con su entorno, el niño que no siente o percibe su fuerza para relacionarse en el entorno es más inseguro, ¿sí? Entonces, ese niño es más retraído, es más tímido y busca siempre la resolución a través de sus padres. El niño que se le deja explorar, trepar, saltar, con supervisión, pero que se caiga, que se raspe, que experimente, es un niño más seguro porque el físico indirectamente te da esa seguridad. Se hagan de cuenta que en la adolescencia es un poco reiniciar ese switch. El entrenamiento de fuerza intrínsecamente le da esa seguridad y le genera validez con su persona y con los demás. Entonces, eso le va a ayudar a tener un mejor. Y no estoy diciendo que tengan que ser superatletas ni supercampeones, un entrenamiento de fuerza, una actividad, de un ejercicio, una actividad recreativa que les genere fuerza, es importante en este bienestar. También está mostrado que mejora el rendimiento académico, ¿sí? A nivel neuronal, los entrenamientos de fuerza ayudan a aumentar las conexiones neuronales y, ojo, el entrenamiento de fuerza genera algo que se llaman mioquinas o miocinas, que son hormonas que el músculo genera o segrega a partir de las contracciones, lo cual varias están involucradas en diversos procesos como sensibilidad a la insulina, transformación de grasa blanca en grasa parda, y una de ellas está muy involucrada en angiogénesis y neurogénesis, ¿sí? Es decir, ayuda al desarrollo neuronal y a la protección de las neuronas. Entonces, eso indirectamente va a beneficiar, bueno, indirectamente va a beneficiar nuestro desarrollo y nuestro potencial académico. Y sobre todo, va a generar mayor adherencia a la actividad física de por vida. Si durante la adolescencia les permitimos percibir estos beneficios que le aporta el entrenamiento, va a generar una adherencia tan positiva que nos va a convenir, ya que es importante mantener el entrenamiento de fuerza y que empiece a tener un papel preponderante a partir de los 35 años, 30 años, para que la tasa de disminución de fuerza conforme avanza la edad sea mínima y la pérdida de masa muscular o sarcopenia se presente en las etapas más tardías y sea mucho más atenuada que cuando dejamos de hacer actividad física. ¿Cómo ves, Jaime? No, excelente, Manuel. Oye, aquí ya tengo, dos preguntitas. Uh -huh. La primera, respecto de las mujeres versus los hombres, Uh -huh. respecto al entrenamiento de la fuerza, por lo que comentabas de la descalcificación que sufren ellas. Uh -huh. En proporción tendría que ser un entrenamiento mayor para ellas respecto a esta situación, o más bien la proporción es igual. La proporción de carga es igual, la proporción de carga va dosificada en función del nivel de entrenamiento de la persona, no en cuestión del sexo. Ahora, lo que ocurre más bien es que a veces una mujer le es un poco más complicado guardar glucógeno en el músculo porque gracias a los estrógenos facilitan a nivel fisiológico que la mujer utilice toda la glucosa de torrente, ¿sí? Ella hormonalmente es idónea para utilizar esa glucosa de manera inmediata sin tocar el glucógeno muscular. Entonces, digamos que una mujer está fisiológicamente un poco más orillada a los trabajos de resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para ver resultados en fuerza se lleva un poco más de tiempo en comparación de un hombre, pero las cargas, los métodos se mantienen iguales. Ok. Y la otra, es respecto de estas dos fases, en la infancia y la adolescencia. Comentabas que no necesariamente para realizar este ejercicio de fuerza requieres pesas. Uh -huh. Puedes allegarte de otros medios.
sobre todo para la parte de la infancia. Entonces, esa sería una de las diferencias que ya llegando a la adolescencia puedes hacerte a llegar de este medio de las pesas, ahí es cuando puedes utilizarlo, o puede ser que en la infancia se dé, pero con menos peso. ¿Cómo se da esa parte? Por ejemplo, en la infancia, casos que se han llegado a ver, sí podrías utilizar pesas, son pesos muy ligeritos. Hay observaciones donde hay niños, por ejemplo, de 10 años en Estados Unidos, 11 años, que ya trabajan un poco de ejercicios con disquitos de peso, con barras adecuadas a su edad, pero, ojo, viene de un proceso bien estructurado de coordinación. Les digo, muchas veces pasa y me tocó ver lo que llegan a los 13, 14 años y no pueden hacer una lagartija bien y quieren hacer un press de banca. Entonces, ahí lo que ocurre es que sí podríamos echar mano de bandas, de liguitas a las 9, 10 años, siempre y cuando el niño tenga el desarrollo ideal coordinativo, que tenga bien claro su control motor. Y ahí es donde entra la importancia de saber evaluarlo a través del entrenador. El entrenador tiene que evaluar si está en el nivel idóneo para poder utilizar algún medio que desarrolle más fuerza. Y lo más básico, si él es capaz de cargarse a sí mismo y sus patrones motores están bien desempeñados, un medio lo que hará es elevar el grado de complejidad coordinativa. Entonces, si él ya domina sin medios su entorno, su cuerpo con su entorno, ya podemos echar mano de una bandita, de una liguita, de una pelotita de gel, para que el niño empiece a utilizarlo dentro de esos movimientos que ya coordina, ya domina y ya tiene un rendimiento idóneo. Si no lo tiene, es mejor seguir con su propio cuerpo a través de actividades diversas, en juegos, en algún tipo de estructura de ejercicio 2 o 3 veces a la semana, para que la desarrolle y ya una vez que la posea, ahora sí, pasar al entrenamiento con pesas. Perfecto. No, pues vamos bien, Manuel. Continuemos. Perfecto. Ok, entonces, ahorita ya estamos viendo los beneficios, pero también hay que hablar de los riesgos que puede haber, ¿sí? Casi todos los riesgos van en torno a la ausencia del entrenador, ¿no? Entonces, lo más importante es entender que la base del entrenamiento de fuerza en riesgos o el riesgo básico es que te lesiones, ¿sí? Y eso puede pasar de niño, de adolescente, de joven adulto, de adulto maduro, de adulto mayor. Siempre hay un riesgo de lesión. Así como, digo, las probabilidades son diferentes, ¿no? Puedes salir a la calle y está el riesgo de que te atropelle a alguien, o puedes volar en un avión y está el riesgo de que el avión se caiga, todo es probabilidad. ¿Cuál es el objetivo del entrenamiento? Que las probabilidades de lesión sean mínimas, ¿sí? El control de daños es lo importante. Entonces, digamos que vamos a partir de el principal riesgo del entrenamiento, de cualquier entrenamiento, es lesionarse. Pero dentro de todos los tipos de entrenamiento, sobre todo de las capacidades condicionales, el que tiene un grado mayor de riesgo es el entrenamiento de fuerza, porque lo asociamos a cargas o a tensiones, que cuando en ciertos ángulos no está preparado el músculo, ¡pah!, da de sí, o la articulación, lo cual es aún más peligroso. Entonces, hay que entender que ese pequeño riesgo siempre existe, pero ¿con qué se va a ver potenciada? Primero que nada, con la ausencia de supervisión calificada. Este es justamente el componente crítico de cualquier programa de entrenamiento de fuerza, especialmente para niños y principiantes, o más bien adolescentes y principiantes. Si el instructor no está presente y no está calificado, es muy peligroso entrenar fuerza, es contraproducente. ¿De acuerdo? Ahí no se recomienda. Si yo no estoy calificado como papá, porque no tuve ni experiencia como deportista, ni como persona con cierto acercamiento, mejor lo llevo con un especialista. ¿De acuerdo? Si yo veo, papá, que el entrenador replica entrenamientos de adulto en mi hijo, porque en el gimnasio, si lo acompaño, puedo ver que la rutina del señor de allá de 35, 40 es la misma que está haciendo mi hijo, pero solo con menos repeticiones. No, está mal.
¿no? No hay una individualización de la carga, que es uno de los principios y yo diría uno de los fundamentales, si no es que el más importante de, todo el de toda la teoría del entrenamiento deportivo, individualización de la carga. Entonces, ahí hay un problemita, ¿no? Entonces, ese es el primer gran riesgo, que no esté el instructor presente y que si está presente no esté capacitado. Segundo riesgo, vamos a suponer, el instructor está capacitado. El entorno es inseguro. El entrenador puede estar muy bien, pero el entorno, el gimnasio, el espacio, el parque, lo que sea, es sumamente insegura, ¿sí? El equipo no está bien acomodado, los suelos no están acolchados, porque ya ven que en los gimnasios el suelo, aunque es rígido, es de un caucho especial que absorbe en cierto modo impactos, ¿no? Si estoy haciendo ejercicios con mi propio cuerpo, las barras o los instrumentos no están pulidos, están oxidados. ¿Sí me explico? Y fíjense, son riesgos que están considerados porque no van directamente a la lesión que se puede generar en la articulación, sino en otra parte del cuerpo que se esté trabajando y que venga esa lesión, ¿no? Entonces, el entorno inseguro o que lleven a sus hijos a entrenar a la cochera de su casa en su press de banco improvisado, o estos videos que llegan a ver mucho que montan su barra para ser dominadas en la puerta, pero no la saben montar bien y ¡pah! Se desploman y se están cayendo. O, ojo, ¿no? Que el entrenamiento de pole dance es bastante bueno para la fuerza. Estas chicas que ponen igual el tubo de pole dance, un buen entrenamiento de fuerza, muy atlético, muy gimnástico, pero no está fijo y ¡pah! Entonces, ¿te lesionó el entrenar fuerza? No, te lesionó que el entorno no es seguro. Por eso se recomienda que vayan a lugares donde sí esté el instructor y el entorno seguro, porque hay muchos gimnasios que hay, pero no siempre está seguro el entorno. Mancuernas por ahí botadas, espacios muy reducidos. O sea, a mí me ha tocado visitar de todo tipo de gimnasios y lo peor que puede ocurrir es que tú dejes que tu hijo se inscriba en un gimnasio adolescente y tu papá no vaya a saber el gimnasio. Ojo, no porque sea de cadena significa que está bien el entorno, porque a veces priman la estética antes que la funcionalidad, ¿sí? Y hay ciertos riesgos, bancos muy juntos. A mí me tocó ver, a mí una vez casi me dan con una barra como usuario, porque van caminando con las barras y el espacio es muy reducido y nada más me pasó por acá la barra. Me tocó ver como instructor, yo no, sino mi compañero en su turno, pero me tocó llegar a medio guateque. La chica quita una barra que no sabe quitar en un banco que había dejado otra persona desconsiderada. El espacio es muy reducido, pero es la barra Z corta. Quita un disco, el otro se viene encima y le cae en el dedo gordo del pie y le florea todo el dedo gordo, porque aparte traía tenis delgaditos de correr, ¿no? Otro uso de mal indumentaria para el entrenamiento de fuerza. Sí, tenis son tenis, pero no es lo mismo un tenis de corredor que un tenis para el gimnasio. ¿Sí? Un tenis de corredor es muy delgadito y pasa eso, te golpeas con el equipo en el entorno inadecuado, ya te fracturaste un dedo, ya te lo cortaste. Entonces, el entorno también es importante supervisarlo. Y eso nos lleva a lo que acabamos de mencionar, los elementos de entrenamiento, máquinas, pesas, cintas, bandas, que se utilizan de forma inadecuada. No nada más es, te doy tu rutina con 20 aparatos y ya te dejo porque los aparatos hacen el trabajo. No, incluso dentro de los mismos aparatos hay posturas que deben de mantenerse, segmentos corporales que tienen que inhibirse. Por eso les digo que es más difícil. En una máquina tienes que saber qué segmentos mantener con cierta tensión, mientras que otros segmentos se van a mover y qué otros segmentos no se van a involucrar. Entonces, eso ya no es tan fácil. Uno piensa que nada más llega y se sienta y la máquina hace por él el trabajo. No, requiere que la persona sea más consciente a nivel muscular, ¿sí? Entonces, malos equipos en mala calidad, que no estén bien cuidados, que estén oxidados, que no estén bien aceitados, que no estén bien limpios, que los cables estén pelados porque ya empieza a dar. Eso es un riesgo en el entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Mancuernas que ¿cómo se llaman? Se desatornillan, que también nos tocó ver en un gimnasio que visitamos que cada vez que uno mueve el brazo y hace el empuje, pues el disco empieza a hacer un giro, un juego, y se va desatornillando, desatornillando, y ya de repente
tenía como medio centímetro de separación y córrele porque se le va a venir encima el disco, ¿no? Eso es un riesgo. Ahora, si se dan cuenta, todos los que hemos enumerado, según la bibliografía hasta ahorita, no dependen del ejercicio per se, sino de quién lo aplica y el entorno, para ir desmitificando cuál es el riesgo, porque el riesgo de entrenar fuerza es el mismo que ir a correr. Y si vas a correr a campo traviesa y te encuentras con un agujero, igual, ¿no? Ahora, en cuanto a las personas y al entrenamiento per se, el no respetar la técnica adecuada de cada ejercicio, así como su tiempo de ejecución, es lo que nos va a traer un riesgo de lesión. Muy importante respetarlo, por eso el entrenador debe de conocerlo y no respetar la planificación, tener errores a la hora de seleccionar la periodización de las cargas, seleccionar el volumen de trabajo y seleccionar los ejercicios, así como los intervalos de recuperación. Si se dan cuenta, esos parámetros también están muy relacionados con cualquier otra aplicación de las cargas. Lo que pasa es que sí, la fuerza requiere a veces cierto nivel de tensión elevado, que muchas veces no ves cuando corres o cuando haces un trabajo coordinativo, pero el principio en esencia es el mismo. Mala planificación de cargas, mala dosificación de volúmenes, mal elemento, mal método elegido, mala ejecución técnica, ¿no? Entonces, esos son justamente todos los riesgos que conlleva el entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Si se dan cuenta, los riesgos del entrenamiento de fuerza son muy similares a los riesgos de cualquier otra actividad físico-deportiva, lo que nos indica a nivel científico que es muy seguro entrenar el entrenamiento de fuerza siempre y cuando se limite todo esto que vimos como riesgos. ¿Cómo ves, Jaime? No, muy bien, todo muy claro. Oye, Manuel, aquí nos pregunta Leonardo Chávez, ¿puede la mujer desarrollar masa muscular con trabajos de fuerza a pesar de su bajo nivel de testosterona? Sí, claro que sí que puede desarrollar. Por eso tiene testosterona y va a desarrollar masa muscular, claro. Jamás va a tener la musculatura de manera natural a la que un hombre puede desarrollar. Ella va a tener la musculatura acorde a su genética y al físico o estructura que tenga. Y es mucho más importante que de 40 en adelante hagan entrenamiento de fuerza porque como viene ya la zona perimenopáusica, que va a empezar la menopausia, este entrenamiento de fuerza va a promover que la testosterona en ella se mantenga elevada y va a ser menos doloroso y sufriente el proceso de justamente la menopausia. Al contrario, para ella se vuelve una excelente herramienta y para ella se vuelve como una segunda adolescencia. ¿Por qué? Porque empiezan a tener mucha mayor densidad y calidad muscular y esto le va a dar un perfil hormonal más estable, pese a que los estrógenos están bajando, la testosterona va a amortiguar esos efectos y por eso ustedes ven que a veces artistas del medio, digo, siempre se cuidan, siempre trabajan, pero vamos a poner un ejemplo muy conocido, ¿no? Madonna siempre fue atractiva de joven, desde pequeña, desde adolescente, señora, pero cuando sacó Floor on the Dance, que fue los remix de ABBA, agarró un físico impresionante y lo mantuvo como 10, 15 años. Estamos hablando de una Madonna ya de 40, 45. ¿Por qué? Porque el entrenamiento de fuerza potencia que se mantenga esa forma y les beneficia mucho a las mujeres. Nosotros hombres somos más longevos en ese aspecto, podemos mantener una forma física 50, 60, muy bien, pero al revés, cuando empieza a decaer la testosterona, si no seguimos esforzándonos por hacer ejercicio, si se dan cuenta, los hombres, mientras más mayores son, se vuelven un poco más delicados de las facciones y más regordetes, con más cantidad de grasa, se ven menos duros del rostro que llegaron a adquirir, pues porque empieza a perder testosterona el hombre. Y acuérdense que el hombre también tiene estrógenos, ¿no? Entonces empieza a suavizar los rasgos, ¿no? Entonces, no hay diferencia en cuanto a ganancia de masa muscular si ponemos en igualdad de condiciones a cada uno. La única diferencia es la genética y la estructura dada, porque pues, obviamente no es lo mismo la concentración de testosterona en un hombre que una mujer, pero una mujer, claro que va a ganar músculo acorde a lo que debe ganar. Claro, saludos de Beatriz Alicia Watanabe Flores de Ensenada. Y
aquí alguien que viene confirmando Miguel Ángel Estrada dice, muy importante la individualización de las cargas, ¿no? Respecto a lo que comentabas, de ir haciendo progresiva la carga desde la infancia y conforme vas desarrollándote, ¿no? Sí, claro, digo, el mejor proyecto podría ser que pues a tu hijo tú lo puedas llevar desde los 0 años hasta que ya sea un joven fisiológicamente desarrollado, ¿no? En el aspecto físico, ¿no? En ese caso los padres sería lo ideal, pero sabemos que no todos los padres tienen estas herramientas para ellos mismos, pero por eso es importante que se acerquen a estas charlas, que se acerquen al Centro de Estudios del Deporte, que se involucren más en la formación de los hijos a nivel físico. ¿Para qué? Para que si bien ellos no lo hagan, sí puedan diferenciar qué les conviene y qué no. No vamos a decir buenos o malos entrenadores. Hay entrenadores que tal vez están en un nivel inferior para el que debían estar. ¿En qué sentido? Tal vez el perfil del entrenador es muy bueno para adolescentes, adultos, y la vida lo puso con niños, entonces pues no va a ser match, ¿no? Y no es un mal entrenador, es que no está en el lugar que le corresponde por su vocación, o al revés, hay un entrenador que es muy bueno, muy didáctico, que le encantan los niños y los jovencitos, y el destino lo llevó a estar a nivel semi-alto rendimiento, ¿no? Entonces, claro que lo gusta, lo hace, pero de repente es como, oiga, profe, como que hace muchos juegos, ¿no? Pues sí, pero su vocación era allá y no está ahí. Entonces, no hay buenos o malos entrenadores, sino tal vez mi hijo está con un entrenador que no le corresponde para el nivel que está y debo buscar uno que sí le competa al nivel que está, ¿no? Claro. Bueno, Emanuel, ya el tiempo se nos vino encima y estamos en un día que es el eclipse. Ujú. Entonces ya estamos en horario para aquellos que quieran aprovechar y verlo de manera indirecta o con las protecciones correspondientes. Y pues no me queda más que agradecerte el que hayas estado con nosotros y habernos explicado de forma tan didáctica y tan clara este tema. Muchas gracias, Emanuel. No, al contrario, muchas gracias, Jaime, por darme la oportunidad, por siempre estar acompañándonos en este programa y a todos los que nos están viendo, gracias por su participación, por sus preguntas, sus interacciones, son muy importantes para todos nosotros. Exacto, pues nos vemos la próxima semana en las ciencias del deporte. Aprovechen y disfruten el eclipse. Hasta luego. Hasta luego.